Casi al final del capítulo 12 de Lucas, Jesús da una serie de enseñanzas que nos preparan para cuando Cristo venga, historias de tipo parábola. Por ejemplo, tenemos las del siervo vigilante, que está en Lucas capítulo 12 del 35 al 48. Jesús decía a menudo que dejaría este mundo, pero que volvería. Eso está en Mateo 24, 25, Juan 14. Juan 14 dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también estén. Bien, él siempre prometió y que él los iba a dejar. También expresa que se prepara un reino para sus seguidores. Muchos griegos lo perciben como un reino celestial, no corporal. Sin embargo, los judíos, como Isaías y Juan, el escritor de Apocalipsis, vieron esto como un reino terrenal restaurado. ¿Sí? Un reino que va a ser aquí en la tierra. Los reinos de este mundo eh, le fallaron a Dios, no lo tuvieron en cuenta en sus decisiones y va a venir el Señor Jesucristo y va a demostrar que cómo debieron ser nuestros gobernantes. ¿Sí? Es un tema amplio, pero simplemente mencionarlo porque él tira la idea al respecto. La venida de Cristo es un tiempo inesperado. No es una trampa ni un truco mediante el que Dios espera sorprendernos. Es más, Dios retarda su venida de manera que tengamos una mejor oportunidad para seguirle. Eso dice 2 de Pedro capítulo 3, 9. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor, sin embargo, Dios lo hace de esta manera para que más personas procedan al arrepentimiento. Durante este tiempo, antes de su regreso, tenemos la oportunidad de vivir mostrando nuestras creencias y reflejando el amor de Jesús a medida que nos relacionamos con otros. Las personas preparadas para la venida de su Señor. Vamos a ver algunas características de los que estamos preparados. Todo está en Lucas 12. ¿Sí? Una especie de bosquejito en Lucas 12. Los que estamos preparados no son hipócritas, sino sinceros. Está en Lucas capítulo 12, versículo 1, donde habla de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos, la cual es la hipocresía. Los que estamos preparados para su venida no son temerosos, sino dispuestos a testificar. Eso lo encontramos en el 9, del 4 al 9, ¿no? O sea, hay que estar listo para proclamar su palabra, no tener temor, sino hablar con valentía. Lo tercero de las personas que están preparadas es que no viven ansiosas, sino confiadas. Eso está en el 25-26, que habla sobre el afán y la ansiedad. Simplemente lo pasamos a vuelo de pájaro porque esto es parte del Sermón del Monte. Cuando Jesús habla del sermón y el temor y la ansiedad, en Mateo capítulo 5. Luego, no son ambiciosas, sino generosas, como dice Lucas 12, 34, haciendo referencia al rico insensato. No son haraganas, sino diligentes, como dice el versículo 37, haga que su vida se parezca más a la de Cristo, de manera que cuando Él venga esté preparado para recibirle con gozo. Y el versículo 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Jesús viene, vuelve a buscar a su iglesia, pero no sabemos el día ni la hora. Hay que estar expectante, hay que estar siempre preparado, hay que vivir cada día como si fuera el último, hay que vivir cada día como si Jesús viniera hoy. Es un desafío que tenemos los que amamos al Señor y esperamos su venida. El siervo infiel está en Lucas capítulo 12, del 42 al 44, cuenta de un siervo al cual su Señor lo dejó a cargo de su casa y que de pronto dijo, bueno, mi señor tarda en venir, y entonces empieza a golpear
y a maltratar y a no cumplir con la función con la que había sido dejado. Jesús promete recompensar a quienes son fieles al Señor. Algunas veces experimentamos premios inmediatos y materiales por nuestra obediencia a Dios, pero no siempre es así. Si las recompensas materiales vinieran luego de cada obra fiel, estaríamos tentados a alardear de nuestros logros. ¿Se entiende? Mira cuánto tengo, porque soy muy fiel, por eso tengo todo esto. Entonces, Dios se maneja de una manera distinta para que no seamos arrogantes, sino humildes en cuanto a nuestra fidelidad a Él. Hacer lo bueno solo por lo que... Bueno, corte la frase, lo dejamos ahí. Jesús dijo que si buscamos recompensas ahora, las perderemos después. Eso está en Marcos 8:36. Nuestro galardón celestial será a causa de la más cuidadosa reflexión de que hayamos hecho en la tierra y será mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Pero es fundamental no tener esta actitud de mi Señor tarda en venir, porque eso produce un relajamiento y produce un servicio deficiente, sino que el Señor nos exhorta y nos dice, el día y la hora nadie sabe, tenés que estar preparado. Jesús nos dijo cómo vivir hasta que Él venga. Debemos esperarlo y trabajar con diligencia, obedeciendo sus mandamientos. Estas actitudes son muy necesarias en las líderes alertas y fieles. Estos recibirán oportunidades y muchas responsabilidades que irán en aumento. A mayores recursos, talento y conocimiento, mayor responsabilidad para usarlos con eficacia. Dios no nos responsabiliza por dones que no nos ha dado, pero todos tenemos suficientes dones y capacidades como para mantenernos ocupados hasta que Él venga. Eso es lo que podemos inferir del versículo 48. Jesús ante su pasión da toda una serie, ahora Jesús venía dando una serie de enseñanzas acerca de estar preparados de una forma, de otra, muchas ilustraciones para decirnos que tenemos que estar preparados, y ahora Jesús nuevamente anuncia que Él va a morir. ¿Sí? Versículo 50, estamos pasando un poquito rápido, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿De qué bautismo? El bautismo aquí al que Jesús se refiere es su futura crucifixión. Hablaba del dolor físico y también del espiritual, que implica una separación completa de Dios a fin de morir por los pecados del mundo. El versículo 51 al 53 sigue hablando de Jesús ante la pasión. En estas confusas y extrañas palabras, Jesús revela que su venida muchas veces acarrea conflicto. Demanda una respuesta de modo que grupos íntimos quizás se separen. Y entonces Jesús habla, porque no he venido a traer paz, he venido a traer espada. De tal modo que a veces habrá 5 en una familia y van a estar 3 de un lado y 2 del otro. Entonces, el mensaje del Señor Jesucristo a veces produce separación en las familias. No es lo deseable, no es pero lo que está haciendo el Señor es prepararnos para la posibilidad de que nuestros familiares y nuestros cercanos sean nuestros propios antagonistas. Él demanda una respuesta, de modo que grupos íntimos quizás se separen cuando algunos decidan seguirles y otros se nieguen a hacerlo. Con Jesús no hay término medio. La lealtad debe declararse y la entrega llevarse a cabo, aunque algunas veces se afecten otras relaciones. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿he arriesgado? Perdón, se me fue. ¿He arriesgado la aprobación de mi familia a fin de ganar la vida eterna? ¿Qué es más importante? ¿La recompensa de Dios o la recompensa de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros cercanos? La necesidad de arrepentimiento. Este pasaje realmente me gusta mucho
y no se habla mucho de él porque demanda profundizar un poquito en el contexto. Y bueno, eso es lo que a mí me gusta. Lucas capítulo 13, del 1 al 9. Y primero vamos a hablar del 1 al 5 y luego de los siguientes versículos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de ellos. Que había mezclado con, no sé si lo leí bien, perdón. Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios con la sangre de ellos. O sea, se mezcló la sangre de los sacrificios y la de unos galileos que murieron ahí en el templo. Es una metáfora, ¿no?, para hablar de esta tragedia. Versículo 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Bien, esta no es una parábola, es una historia en la cual es un episodio en el cual se recuerdan dos hechos históricos. De uno se tiene un poco más de información que lo otro, de igual manera no hay demasiada información, pero sí podemos pintarnos un panorama. ¿Sí? Acá algunos le contaron a Jesús de los galileos que habían muerto en el templo, que Pilato los había hecho matar en el templo. ¿Sí? Vamos a ver el caso histórico y cómo sucedió. El primero, Pilato decidió hacer un acueducto en Jerusalén con dinero del templo. El asunto es que el agua en Jerusalén era bastante mala, bastante impura. En general el agua en los tiempos bíblicos no era muy sana, sobre todo porque Pablo le recomienda a Timoteo, tomá un poco de vino por causa de tu estómago, y la recomendación tenía que ver con que el agua lo estaba liquidando, le estaba haciendo pedazo el estómago porque era muy, muy contaminada el agua, entonces usaba un poquito de vino. Nunca el apóstol Pablo quiso que nosotros en nuestro tiempo hoy pensemos que el vino es mejor que el agua. Era otra historia, otro contexto. Y lo cierto es que en Jerusalén el agua era bastante mala y entonces Pilato quiso mejorar el tema del agua para tener mejor calidad de vida. Entonces se ocurrió hacer un acueducto que trajera agua, exactamente no sé de dónde venía el agua, pero traer agua a Jerusalén más sana, más limpia y más pura, y para eso tenía que hacer un acueducto, una obra bastante costosa, y a él se le ocurrió tomar dinero del templo. Entonces los judíos ante esta idea se rebelaron, no estaban de acuerdo con ello, y en especial los galileos. Los galileos siempre fueron gente de sangre caliente, eran más combativos, más conflictivos. Entonces, casi que hablar de Galileo era hablar de gente revoltosa. ¿Sí? Y en ese tiempo hubo una revuelta de los galileos. Los galileos habían ido, si estaban en Jerusalén era porque había una fiesta en el templo. Pilato tendría información certera, y hubo soldados que se infiltraron con los judíos, se pusieron ropas de hebreos y entraron al templo y allí mataron a los rebeldes. ¿Sí? Cosa que no era habitual, por eso esa figura de se mezclaron la sangre, no sé si hubo tanta sangre para que se mezclaran la sangre, pero sí no era habitual el que mataran a gente en el templo. ¿Sí? Los romanos dentro de todo eran respetuosos de los recintos sagrados
de los hebreos. Parece que los soldados se les fue la mano y ahí murieron unos galileos. Entonces Jesús le trae a acotación, ¿sí? Trajo otro episodio. Ya que estamos hablando de catástrofe, Jesús dice, yo voy a contarles de una. ¿Y qué me dicen ustedes de los 18 que murieron cuando se edificaba la torre de Siloé? Aparentemente esos 18 estaban trabajando en la torre o cerca de la torre con el tema del acueducto. Puede haber sucedido, no hay demasiada información al respecto. Es una idea que se me está ocurriendo en este momento. Para hacer un acueducto tenían que cavar, tal vez cavaron cerca de la torre de Siloé, que hay una fuente de agua y todo lo demás, y esta se desmoronó y murieron 18. Entonces, incluso hay algunos que arriesgan a decir que eso fue juicio de Dios, porque los obreros eran judíos, eran de ahí de Judea, y que se prestaron para trabajar con el dinero, a recibir pago con el dinero que le habían robado a Dios. Porque para los judíos que Pilato sacara plata del templo era robarle el dinero a Dios. Y trabajar en el acueducto era trabajar y que te paguen con el dinero que le has robado a Dios. Y por eso murieron esos 18. Algunos no tenemos tanta información para afirmar algo así, pero tendría bastante sentido si Jesús lo afirma, porque fíjense ustedes, Jesús lo que está haciendo acá es les hace ver un pequeño detalle, porque los que murieron en la primera catástrofe eran galileos, y los que murieron en la segunda catástrofe eran judíos, eran de Judea. Y los judíos de Judea se creían superiores a los demás y se creían que eran menos pecadores que los otros, y en su mentalidad te pasan cosas malas porque sos pecador. Entonces le sacaron el tema a Jesús de los galileos que murieron y que seguramente porque eran pecadores. Y Jesús les dice, probablemente, pero también hay judíos de Judea que mueren porque son pecadores. Entonces lo que hace Jesús luego es hacernos reflexionar al respecto de que cuando pasan estas cosas malas, esas catástrofes, cuando se muere un vecino nuestro por un virus, por ejemplo, cuando se muere alguien por un accidente de auto, cuando muere gente con un terremoto o, o muere alguien en un asalto, son cosas inesperadas. Tienen que ser para nosotros motivos de arrepentimiento. Por eso dice Jesús, dice, yo les digo que si ustedes no se arrepienten, van a morir igual. Entonces, motivos de arrepentimiento. Tienen que ser estas catástrofes. Cuando suceden estas cosas, en vez de levantar el dedo acusador y decir, sí, ese tsunami fue en ese país porque son idólatras y todo lo demás. Tiene que ser para nosotros un motivo para reflexionar. Debemos preguntarnos, ¿cuál sería mi situación si viniera un tsunami y muriera yo en ese tsunami? ¿Cuál sería mi situación si hoy muriera a causa de un virus? Que si hubiera un asalto y de pronto me mataran. Yo estoy preparado. Lo que dice Jesús, cuando pasan estas cosas, cuando te enteras de estas cosas, de estas malas noticias que le pasan a otros, tenemos que nosotros hacernos, en vez de juzgarlos, debemos evaluarnos a nosotros mismos si estamos preparados. Si eso me hubiera pasado a mí, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparado para una muerte repentina o no? Y luego Jesús le cuenta la parábola de la parábola de la higuera estéril. Que para mí es tremenda esta parábola. Versículo 6 dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo.
córtala para que y utiliza también la tierra. Y él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esa es la parábola de la higuera. En primer lugar, Jesús estaba dando un mensaje al pueblo de Israel. Dios le dice a Israel que la oportunidad de arrepentimiento está a punto de concluir. ¿Sí? Acá vemos a este hombre, dice, esta planta no da fruto. ¿Sí? No da fruto, así que hay que cortarla. Y esa es la realidad que de aquel tiempo del pueblo de Israel. Israel no estaba dando el fruto que Dios esperaba y tiempo se le acababa, ya venía el juicio sobre ellos. Sin embargo, dice versículo 8, Señor, déjala todavía un año más. Dale una segunda oportunidad. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y la oportunidad que tuvo Israel fue cuando vino Jesús. Y hizo milagros y les enseñó y les dio el mensaje y sanó y resucitó muertos y limpió leprosos. Todo eso hace referencia a lo que fue el cavar alrededor, ¿m? Y abonarla y cuidarla de una manera especial a esa higuera. Y entonces, si no da fruto, bien, cortarla. Entonces, esa es la enseñanza que era particularmente para el pueblo de Israel. Dios, como el viñador, había hecho todo lo posible para beneficiar a la viña, pero no había producido frutos. También esto es una enseñanza para nosotros. Yo acá veo al Dios de la segunda oportunidad. Es el Dios que te da una nueva oportunidad. Este chico no está dando frutos. Entonces Dios te da una nueva oportunidad. Te cuida, te mima, te atiende. Te posibilita, te facilita las cosas para que dé frutos. Pero también podemos aprender en esta historia que el Dios de la segunda oportunidad es el Dios de la última oportunidad. Porque llega un momento en que se acaban las oportunidades. Y debemos reflexionar y no debemos evaluarnos a nosotros mismos por la bendición o no. Porque acá dice, no está dando frutos y yo la voy a cuidar especialmente. Para ver si da fruto. Entonces a veces juzgamos a los otros, mirá cómo le va mal, están enfermos, algo habrán hecho, y mirá a mí cómo me va bien. Y a veces sencillamente hay personas que Dios las está cuidando, está sobreprotegiendo con bendiciones para ver si caen en la cuenta de, mira que cómo le fallo yo a Dios y Dios que cómo me cuida, me mima, y volverse a Dios. ¿Mm? Dios es el Dios de la segunda oportunidad, pero también es el Dios de la última. Hacemos una pausa ahí y luego seguimos con estos temas.